Por un lado, recordando 50 años de la creación de nuestra universidad, pero también poniéndole agenda a los 40 años de recuperación de la democracia. Hay distintas actividades y decíamos, este jueves se va a presentar en nuestra Facultad de Humanidades Los años del plomo, que es un libro que está escrito por Osvaldo Quique Lobey, un chaqueño, ex integrante de las ligas agrarias, y esta actividad se presenta justamente en ese marco de los 40 años de democracia, y va a acompañarlo Oscar Matov, que es un conocido nuestro, con quien nos hemos encontrado en muchos espacios, ex integrante también de las ligas agrarias, y decíamos, queremos aprovechar esta actividad para hablar un poco con Oscar de lo que ha sido la experiencia de las ligas agrarias, hoy vistas en este contexto, 40 años de democracia, lo que fue ese proceso de organización de los pequeños productores en nuestra provincia y lo que queda. Está en línea Oscar Matov y le agradecemos esta posibilidad. Oscar, muy buenas tardes, ¿cómo está? Alicia Rivas lo saluda desde la radio de la universidad. Sí, buenas tardes. ¿Qué tal, Alicia? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Gracias por llamar. Gracias por este tiempo también. Oscar, cuando lo invitan a hablar en los distintos lugares de las ligas agrarias, ¿qué le genera a usted y qué cuestiones deberíamos como rescatar de lo que ha sido ese proceso de organización en nuestra región? Bueno, primero quiero aclarar que no fui miembro de las ligas agrarias. Siempre fui compañero de él, lo acompañé, trabajé también como técnico en la época de la Feria Franca, pero porque no soy productor, no soy miembro pleno, diríamos, de las ligas agrarias. Sí, estuve desde el inicio acompañando, porque era parte en las ligas agrarias que misionera en el movimiento agrario. Venía del movimiento rural cristiano, una de las vertientes. Y bueno, y ahí y yo estaba junto a ese movimento juvenil de cristianos en los años 70. Así que compartíamos los mismos espacios. Esto que usted plantea también en esa época. Perdón, esto que usted plantea, que no era productor, por eso no era tal vez integrante pleno, pero también es interesante marcar, ¿no?, que las ligas agrarias las ligas o el movimiento agrario han tenido como el interés, el acompañamiento y la participación de muchos otros sectores que tal vez no eran precisamente pequeños productores o no cultivaban nada, digamos, ¿no?, pero que tenían otro tipo de participación y de acompañamiento. Sí, por ejemplo, sectores docentes, de maestros rurales, que ya estaban organizados como docentes rurales del movimiento rural cristiano. En muchos lugares, y bueno, y de los sectores juveniles, de las parroquias, de las zonas rurales, eran... El otro sector fuerte también fue el movimiento cooperativo, ¿no? Eran y estudiantes que eran del interior, que eran hijos de productores, que acompañaron también desde las universidades, casas de estudio. Pero bueno, lo que yo hablo, eso era todo un acompañamiento, porque fue un movimiento que marcó en la historia, diríamos, de nuestra región. Y el caso de Lobey fue secretario general de las ligas agrarias chaqueñas, y después se conformó una coordinación nacional de ligas y movimientos agrarios, y él fue el secretario general. Las ligas agrarias estaban, y movimientos estaban en Formosa, Chaco, norte de Santa Fe, Córdoba, eran Tamberas, la de Córdoba,
Las ligas bonaerenses fueron las últimas que se fueron organizando. Entre Ríos, Liga Agraria de Entre Ríos, de Corrientes, y Misiones, que se llamaba Movimiento Agrario Misionero. Y después hubo un sector también que se denominó Liga Agraria. Oscar, ¿y cuáles eran ahí las principales reivindicaciones, las demandas que tenían este movimiento o estos movimientos? En esa época los pequeños y medianos productores tenían para tener un número, serían arriba de 500.000 productores en el país. Hoy no llega a 200.000, diríamos, ¿no? De productores familiares, para ver cómo se fueron achicando y en proporción mucho más, diríamos, porque la población ha crecido de aquellos años. Y el sector se concentró, digamos, ¿no? Era importante. En el caso de Misiones, el sector rural seguramente era el 60% y hoy día no alcanzará el 20% de la población. O sea, hubo una gran transformación de aquellos años a la actualidad. En aquella época las reivindicaciones giraban alrededor de los precios de los productos, centralmente. Acá en Misiones era la yerba, el té, el tabaco. También hasta el TUN, eran los últimos años del TUN, pero todavía se reclamaba por el TUN. En Corrientes, en la zona tabacalera, precio del tabaco, Formosa y Chaco, norte de Santa Fe, el algodón, girasol, y así iban planteándose alrededor de los precios, digamos, ¿no? En muchos lugares de cultivo industrial. Hoy día la diferencia ya no tiene esa inserción los pequeños y medianos productores en las producciones regionales, y están más centrados estratégicamente en la producción de alimentos, digamos. Esa es la diferencia de aquellos años a esto. En aquella época, por la pelea por los precios, era una gran disputa económica, ¿no? ¿Quién se quedaba con los productos? Y bueno, cada huelga, cada movimiento, cada medida de fuerza significaba millones y millones de pesos que se disputaba con el sector concentrado de textil, o con el sector oleaginoso, tabacalero, yerbatero, según la producción. Hoy día la disputa es de otro tipo, por ver quién llega a la mesa de los argentinos, quiénes son los que por la tierra, hay una gran disputa también por la tierra. Piense que en estos años de los 80, 90 para acá, en Misiones se habrán expropiado arriba de 100.000 hectáreas, ¿no? Soberbio, San Vicente, San Pedro, Irigoyen, de tal manera, 100.000 hectáreas, es un vagón para Misiones, y debe ser uno de los lugares de mayor éxito en cuanto a tierra en el país también, ¿no? ¿Esa expropiación a favor de quién sería? De pequeños productores. Pues era la lucha que hace unos años
era muy comentado en Misiones, diríamos, ¿no? Y bueno, a mí me tocó participar más en estos últimos años con la Feria Franca, ¿no? Claro. Ahora, Oscar, esa articulación que se dio en la región, porque hoy bueno, hay como otras formas de encontrarnos, de vincularnos, pero hace más de 40 años el contexto era diferente. ¿Cómo fue ese proceso de articular las luchas, de encontrar las luchas? ¿Quiénes eran los que facilitaron ese proceso? Fue una gran alianza estratégica que se planteó entre pequeños productores y medianos productores. Los pequeños productores eran muy numerosos, pero no tenían volumen de producción. Y los medianos productores de 50, 100 hectáreas, según qué producción y según de los lugares que estamos hablando, eran menos numerosos, pero eran fuertes en el volumen de los productos. Entonces, esa alianza hacía que, bueno, se decía, no entregamos hierba, y la industria de hierbas tenía que dar alguna respuesta, ¿no? Hoy día no, hoy día ha quedado muy relativo en cantidad de producción, y ya los grandes productores también tienen su propia producción, se autoabastecen muchas veces, ¿no? Entonces, digo esto para relacionar lo que hoy día pasa y lo que pasaba en aquella época. Por eso esas luchas eran exitosas. Podían, con esa estrategia de unir a los pequeños y medianos productores, disfrutar el precio, porque tenían el 60, el 70% de la producción del algodón, del girasol, de la hierba, del tabaco, mucho más. Esa era la fuerza y la estrategia que se había empleado. En general, en algunos lugares, la alianza fue, así como con los pequeños productores, también con las cooperativas. Las cooperativas jugaban un rol muy importante, que hoy día casi están desaparecidas, digamos. Y esas cooperativas agregaban lo que no tenía por ahí el productor, que era la manufactura de esos productos, las hilanderías, la desmotadora de algodón. En el caso del Chaco llegó a tener hasta hilanderías de algodón, cosas que hoy día no estamos lejos de todo eso, ¿no? Sí. Y bueno, esta era una gran disputa económica asentada sobre distintos sectores sociales, productivos, y con una gran alianza, porque la población vivía de esos productos. Y una gran capacidad de movilización también, ¿no? Hasta las modalidades de lucha. Eso lo ponían los pequeños productores, que era el número y su capacidad de organizarse, ¿no? Y tenían, bueno, hubo toda una juventud, digamos, que no, como existió en muchos sectores de la sociedad argentina, diríamos, que tenían esa capacidad de activar y movilizar, y eso hizo en un contexto
favorable que estos sectores pudieran tener grandes conquistas, ¿no? Uh-huh. Y también, Oscar, después, ya con el terrorismo de Estado, blancos de esa persecución y ese intento de aniquilamiento de este proceso de organización, ¿no? Eso tenían que terminar en los monopolios, bueno, son los mismos que hoy en el sector de los alimentos, en muchos sectores de la vida económica, bueno, que son los que monopolizan la actividad económica, aliados a los militares y a sectores reaccionarios de la política, dieron el golpe, ¿no? Uh-huh. Y van por eso, ¿no? Por esa capacidad de disputa económica, social y política que tenían los movimientos agrarios, ¿no? Uh-huh. Oscar, cada vez que volvemos a esa experiencia es siempre interesante también no quedarse en lo que nos mostraron, ¿no? Que fue la brutal represión, sino ir un poquito más atrás y ver ese proceso de esa organización de los pequeños productores, esa capacidad de movilización y de lucha que usted planteaba también, y lo que queda, ¿no? Lo que a pesar de los años del terrorismo de Estado, de la brutal represión, lo que se pudo ir reconstruyendo en estos 40 años de democracia. Hola. ¿Sí? ¿Nos escucha? Hola, ahí está. Ahora sí. Me pareció que se cortó. Bien. Sí, para no quedarnos, porque ya se conoce toda la historia trágica del golpe militar y eso. Por eso el tema de la gran disputa económica, y que bueno, que hoy día, ya de hace años, viene planteando, no está sentado sobre el tema de los precios. Uh-huh. Hoy día casi es otra economía la que está sobre la que estamos hablando, pero estos sectores rurales, estos sectores agrarios siguen reorganizados. Uh-huh. Estratégicamente, ya le digo, en el tema de la producción de alimentos, que uh-huh. es lo que lo vemos en las ferias, ¿no? Que lo vemos ahora en las ferias. Estratégico porque al margen de que un número no es tan numeroso, uh-huh. el número de productores vincula a se vincula con millones de argentinos. Sí. Esa alianza de la producción y los consumidores es la que en los próximos años vamos a ver vamos a definir nuestra mesa, digamos, ¿no? Totalmente. Entonces, no es pequeña la lucha que hoy tenemos respecto a aquellos años uh-huh. 70, ¿no? Sobre todo cuando el tema hoy también sigue siendo el hambre, ¿no? Perdón, sobre todo teniendo en cuenta que hoy en nuestro país uno de los temas sigue siendo el hambre, por ejemplo, ¿no? Sí. Uh-huh. Sí, acá y en toda Latinoamérica es la pelea por tener lo que se llama la soberanía alimentaria, uh-huh, o sea, uh-huh. la capacidad que tengamos de decidir qué ponemos en la mesa, ¿no? ¿Y quién pone nuestra mesa? Exactamente. Oscar... y esa es la soberanía alimentaria que uh-huh. hoy es lo que nos convoca, diríamos, a otro momento de la historia, ¿no? Uh-huh. Pero donde los sectores rurales son sujetos de esta lucha tan uh-huh. Oscar, mil gracias por este tiempo. No sé, ¿se nos cortó ahí? No.
Está en línea. Oscar, mil gracias por este tiempo, por la posibilidad también un poco de reflexionar sobre esa experiencia de lucha de los pequeños productores en nuestra provincia, y de paso invitamos para que vayan a la charla este 8 de junio a las 18. Mil gracias, Oscar. No, gracias a vos, Alicia. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Muchas gracias. Oscar Matov va a participar de esta charla que decíamos el jueves 8 de junio a las 18 en el Juan Figueredo de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. 40 años de democracia, una mirada desde las ligas agrarias del NEA y también desde la UNAM, así que aquellos y aquellas que tengan ganas de ir y escuchar un poco más de esas luchas, y además compartir la presentación del libro Los años del plomo con su autor Osvaldo Quique Lobey, un sobreviviente de esa brutal represión a las luchas de las ligas agrarias y un protagonista de esa experiencia, de la experiencia de organización, en este caso en nuestra región. 17:50. Otro aire, agüita fresca para este río revuelto. Les debemos la claridad para otros tiempos. Otro aire.